Comencemos. Mi nombre es Ana Karen Castillo Mosqueda y soy estudiante de la carrera de Psicología en el Sistema de Universidad Abierta y a Distancia de la FES Iztacala. En el presente trabajo hablaremos acerca del evolucionismo y la importancia de este dentro de la psicología, toda vez que las ideas y postulados del evolucionismo han generado las bases para la creación de diversas escuelas psicológicas. El principal exponente de esta teoría es Charles Darwin. Darwin era un apasionado por la zoología y la botánica. Dedicó 5 años de su vida a viajar por los mares del sur. En este viaje nace su inmensa y fecunda obra, de la cual se pueden sacar 4 principios principales. El primero de ellos refiere que en cada especie nacen más individuos de los que pueden sobrevivir. El segundo principio dice que desde el nacimiento de cada especie los individuos se diferencian entre sí, estando unos mejor dotados que otros para la supervivencia. El tercer principio dice que como consecuencia del primero es necesario que para que sobrevivan unos cuantos tienen que perecer otros tantos. El cuarto principio habla de la lucha continua por la vida, en la que se pone en juego toda clase de habilidades con el ejercicio múltiple y variado en determinadas circunstancias, el cual da como resultado la adquisición de nuevas habilidades o el desarrollo de las ya tenidas, llegando a un momento en que esa adquisición o desarrollo se posee de tal manera y forma parte de tan íntima del ser que se transmite así a su descendencia. Darwin no era propiamente un psicólogo, sin embargo, sus principios en el evolucionismo son las llaves que abrirán las puertas dentro de los nuevos campos de investigación de la psicología. Aquí, a continuación, enlistaremos 5 de ellos. Darwin estudiaba la vida como una función adaptativa. Estudió los mecanismos de adaptación del organismo al medio ambiente, lo cual va a culminar en el funcionalismo americano y con las modernas teorías del conductismo. 2. Él señalaba la continuidad y semejanza entre los animales y los hombres. Con esto se inicia la floreciente escuela inglesa de la psicología animal. 3. Se interesó por la génesis de los rasgos. Tal vez esto fue lo que orilló o creó en los psiquiatras la curiosidad de estudiar ahora en las enfermedades mentales la etiología de las mismas, más no así las grandes clasificaciones dentro de ellas. 4. La actitud genética y evolutiva de los rasgos o habilidades puede servir de base a la psicología evolutiva. 5. El problema de cómo se adapta el ser vivo al ambiente va a interesar a la pedagogía, la cual se interesa en la adquisición del aprendizaje de hábitos y destrezas. 6. Para la supervivencia se necesita tener características distintas entre los diversos organismos, lo que origina el estudio de las diferencias individuales. Psicología comparada. Descartes anteriormente había establecido una distinción entre los animales y el hombre, pues señalaba que el comportamiento en los animales se podría explicar solo en función de la materia, mientras que el de los humanos abarcaría la doble dimensión materia-conciencia. Sin embargo, la psicología comparada se dedica a estudiar el comportamiento mental de los animales no humanos. Escuela anecdotista. Esta escuela se basa en la teoría de Darwin, según la cual se puede llegar a afirmar que los animales superiores poseen cierta capacidad de razonamiento. En esta escuela encontramos 3 principales exponentes: Sir John Lubbock, George John Ramanes y Carl John Warden. Por su parte, Sir John Lubbock escribió una obra sobre la vida de las hormigas, avispas y abejas, en las que habla de la vida social de estos insectos y les atribuye cierto grado de inteligencia. Por otro lado, Romanes en 1882 publicó la obra Animal Intelligence,
considerado por muchos el primer libro de psicología comparada. Él observó que el animal tiene capacidad para formar lo que él llamó receptos, que obtiene a partir de una especie de abstracción inconsciente basada en una asociación espontánea no intencional común a los animales y niños. Por otro lado, Carl Jung Warden señala 5 aspectos que sirvieron de criterio a la escuela para suponer cierto grado de inteligencia en los animales. El primero de ellos consiste en poder utilizar lo mejor posible el medio ambiente para sus fines, es decir, los animales suelen utilizar el medio ambiente para poder realizar los fines que ellos requieran. Otro señala que ciertos comportamientos raros de los animales exigen forzosamente la presencia de la inteligencia. Por otro lado, señala que la imitación de acciones del hombre y de otros animales supone la aplicación de inferencia racional. También señala que la intercomunicación en algunos animales de planes de acción supone una conciencia de cooperación. Por último, dice que los animales dan ciertas reacciones sentimentales, como altruismo, sentido de justicia, vergüenza o engaño. Escuela instintivista. El principal exponente de esta escuela es Douglas Spalding, quien contradecía la teoría de otros autores que señalaban que los animales actuaban por imitación, pues Spalding señalaba que los animales actuaban más bien por instinto. Para sustentar su teoría, alguna vez él privó a los pollos recién nacidos de la compañía de sus congéneres para así observar qué hacían sin la interferencia de la imitación. Con esto comprobó que muchas pautas de conducta eran específicas y obedecían a un mecanismo nervioso central que se transmite hereditariamente. Un ejemplo muy clarificador es el hecho de que en cautiverio las aves aprenden a cantar, a hacer nido, etc., de la misma forma que lo hace su especie. Escuela experimentalista. Los psicólogos experimentales trabajan en laboratorios especialmente diseñados, someten las variables a un control rígido y utilizan clases de aparatos, cajas problema, laberintos, etc., y a veces complicados instrumentos electrónicos para la presentación y registro de las variables. En esta escuela encontramos 6 exponentes principales: Conway Lyon Morgan, Leonard Trallenway Hobhouse, L. Thorndike, Small, Robert Mans Yerkes y Biderman. Por su lado, Lloyd Morgan en 1896 publicó la obra Habit and Instinct, en la que distingue reacciones innatas y reacciones adquiridas en los animales. Esta se consigue por ensayo y error y refuerzo y de reacciones exitosas, lo que explica como una especie de memoria asociativa y no por percepción de relaciones como en el hombre. También admite que la imitación puede ser una fuente de adquisición de experiencia. Así también a este autor se le considera como el iniciador de la psicología experimental animal en el campo. Por otro lado tenemos a Leonard Trallenway Hobhouse, quien después de cuidadosas observaciones del comportamiento de varias especies animales en el zoológico, publicó en 1901 un libro titulado Myth in Evolution, en el que comenta que los gatos y los perros pueden solucionar un problema observando cómo lo hacía él mismo. Así también tenemos a otro autor titulado Thorndike, a quien se le considera como el fundador de la psicología experimental animal en laboratorio y con aparatos. Él es pionero de la psicología experimental con animales. Para él, los animales solucionan problemas por ensayo y error y éxito, sin intervención de la actividad inteligente. También tenemos a Small, quien usó por primera vez la rata como animal experimental y fue el primero en construir un laboratorio para experimentar con este tipo de animales. El autor Robert Mans Yerkes estudió en Harvard y fue profesor ahí. Entre 1929 y 1930 realizó su sueño de vida, que era dirigir los laboratorios de Yale de biología de primates, y desde 1842 investigó aspectos de psicofisiología en estos animales. Por otro lado y por último, Biderman
Señalaba que las leyes de aprendizaje no son comunes para todas las especies. También son famosos sus experimentos sobre probabilidad en donde ciertos animales tienden a elegir siempre entre dos estímulos en el que fue recompensado en primer lugar y no según el porcentaje de veces en que fue reforzado. Escuela mecanicista. En este encontramos como principal autor a Jacques Loeb. Él esbozó una teoría sobre el tropismo animal. El término tropismo se refiere a ciertas reacciones de orientación mecánica de las plantas. Él creía que este término podía ser aplicado a muchos animales invertebrados. Él adoptó una postura mecanicista más inclinada a la psicología de la acción que al pensamiento y muy ligada a la fisiología, física y química. Loeb señaló que los animales más bajos parecen no poseer conciencia, que son los autómatas. También afirmó que según sus experiencias los celentéreos, infusorios y otros organismos inferiores no demuestran tener en sus reacciones el carácter de tropismo riguroso que éste define, sino que tiene lugar en ello un auténtico aprendizaje de ensayo y error. Se ha insinuado que Loeb es el primer conductista. Genetistas y ambientalistas. Para los ambientalistas, el factor determinante de la conducta es el medio ambiente. Aquí tenemos como principales expositores a Tolman, a Tyrone y Jeffers, y Heron y Thompson, Rehnquist y Hall. Ellos se dedicaban a cruzar animales y señalar cuáles eran los más hábiles en la solución de problemas, como en los laberintos o en otro tipo de pruebas. Etólogos. La etología se refiere al estudio de la conducta animal. Aquí encontramos como principal exponente a Lorenz, quien estudió el comportamiento de los animales en su medio habitual, desarrollando la conocida escuela de la etiología animal. Los etólogos reconocen el papel importantísimo del aprendizaje en la psicología animal, pero su preocupación se centra principalmente en aquellas pautas de conducta no aprendidas, comunes a todos los individuos de una especie, a lo que llamó desde la época muy remota el instinto. Psicología diferencial. Las modificaciones que se utilizan para llevar a cabo una mejor adaptación otorgan al sujeto diferenciado más posibilidades de proliferar y un mayor margen de supervivencia. Por lo tanto, es importante saber cuáles de esas modificaciones son importantes y cuáles no, y también conocer su amplitud y su influencia. En la psicología diferencial contamos con diversos exponentes, como Juan Huarte, Juan Gaspar Lavater, César Lombroso, Charles Goring, Achille de Giovanni, Nicolas Pender, Kreutzmann y Sheldon. Hablaremos primero de Juan Huarte. Él publicó en 1575 una obra titulada Examen de ingenios para las ciencias, en la cual muestra la diferencia de habilidades que hay en los hombres y el género de las letras que a cada uno corresponde en particular. Él señalaba que las almas de los hombres son todas iguales en perfección, pero que cada una, al residir en un cuerpo distinto, se obliga a manifestarse de manera distinta. A él se le debe considerar como el padre de la psicología diferencial. Por otro lado tenemos a Juan Gaspar Lavater, quien señalaba que una persona por sus rasgos fisionómicos se le podían conocer sus inclinaciones y el carácter de las mismas. Por otro lado, César Lombroso, quien era un antropólogo y criminalista italiano, hizo una catalogación de los rasgos somáticos y craneanos que caracterizaban a los diversos tipos de delincuentes. Charles Goring comparó 3.000 presidiarios con estudiantes universitarios. Las diferencias anatómicas que encontró se debían, en su opinión, a unas condiciones de vida más precarias de aquellos, sobre todo en su primera infancia. Con estos antecedentes va a surgir en el presente siglo una gran preocupación por las tipologías somáticas. Por otro lado tenemos a Nicolas Pender, quien estudió lo anatómico, humoral, funcional y psicológico
que hace que un individuo se distinga de los demás alojándose del tipo humano genérico. Así también tenemos a Kretschmann, quien señaló los famosos tipos de Kretschmann, que son los tipos puros en los que se distingue pícnico, que es una persona gordo, bajo, alegre, sociable; atlético, que es alguien fuerte; asténico, que luego llamó leptómico; y los tipos mixtos, reales, que participan en varios puros; tipos displásticos, que son los malformados que presentan anomalías orgánicas considerables. Por otro lado, Sheldon en 1942 publica un libro denominado Las variables del temperamento, una psicología de las diferencias constitucionales. Se basa en el método de observación. Ahora hablaremos de personas que se dedicaron a experimentar. Hablaremos de 3 de ellos: Helmont, F.C. Donders y D. Jaeger, y Sir Francis Galton. Helmont, en la década de 1850, intentó medir la velocidad del impulso nervioso. Para ello aisló un músculo y su correspondiente nervio motor en una rana, estimulando en distintos puntos el nervio, unos más distantes que otros, del músculo. Observó el tiempo exacto que mediaba entre la estimulación y el movimiento muscular, pudiendo así registrar el tiempo de reacción fisiológica. Por otro lado, Donders y de Haengers, en la década de 1860, comprobaron la importancia de otros factores de índole no exclusivamente fisiológicos, sino también psíquicos, y planteamientos experimentales acerca de los tiempos de reacción. Para dilucidar todos los problemas, diseñaron 3 clases de experimentos con sujetos humanos. El primero de ellos se llama experimento de reacción sencilla. En este, el sujeto tiene que responder de manera determinada, oprimiendo o soltando un interruptor lo más pronto posible, una vez que se le haya presentado el estímulo. Otro es el experimento de reacción de discriminación de Donders, donde el sujeto se le puede presentar varias clases de estímulo, notas distintas, luces de distinto color, etc., teniendo que responder rápidamente solo a uno. También está el experimento de reacción de elección. Ante este experimento, la presentación de cualquiera de 2 estímulos, luz verde, roja, se dice al sujeto que cuando aparezca uno, responda con la mano derecha y con la izquierda cuando aparezca el otro. Por otro lado, una modalidad experimental muy practicada fue el experimento del tiempo de reacción de tipo asociativo. En este, el sujeto, ante una palabra o frase, debe responder rápidamente con otra palabra. Ahora bien, Donders y Haengers pretendían, mediante el método de eliminación por sustracción, saber exactamente el tiempo invertido en la reacción simple, en el proceso de discriminación de un estímulo y en el de elección de respuestas según el estímulo presentado. Por otro lado, Sir Francis Galton es una de las figuras más relevantes que siguieron a Darwin. Él fue el primero en aplicar sus principios de variación, selección, adaptación, etc. Galton creía que las características psíquicas como las físicas eran heredadas y medibles. Así, en 1869 apareció su obra Hereditary Genius, en la cual señalaba que era más probable que 2 personas o una persona que era genio tuvieran descendencia con ese tipo de tendencias. Así se dedicó a investigar a los antepasados para poder generar una directriz respecto de su estudio, para así poder probar su teoría. Para concluir el presente trabajo, me parece sumamente importante hacer hincapié en la importancia que tiene el evolucionismo dentro de la psicología, pues si bien es una teoría planteada principalmente en el ámbito biológico, lo cierto es que el evolucionismo creó varias pautas dentro de la psicología para poder estudiar así el comportamiento humano. Como lo señalamos en el principio, el darwinismo o evolucionismo generó diversos postulados, los cuales fueron tomados por diferentes áreas de la psicología y vieron nacimiento a las mismas. Por lo tanto, es importante que como psicólogos tengamos conocimiento del evolucionismo, de los postulados y de la teoría en general, para con ello poder tener un panorama más amplio acerca de la importancia del evolucionismo dentro de nuestra carrera. Para realizar el presente trabajo únicamente se tomó como referencia la lectura de García B. L. Moya y S. J. Rodríguez, titulada Historia de la Psicología.